A continuación vamos a presentar la mesa redonda titulada Distintos modos de pensar el envejecimiento. Son oradores el licenciado Blas Rimaudo, especialista en psicogerontología y diplomado en el modelo de atención centrada en la persona. Director general del Grupo Montalto, Gastón Troiano, director de teatro, actor, artista plástico, coordinador general de talleres del Grupo Montalto. Y la licenciada Araceli Marconi, psicóloga, especialista en psicogerontología, directora del área de investigación del Grupo Montalto y residencia Agape. Bueno, del tema que vamos a hablar es un tema, digamos, surge por una pregunta que nos hicimos hace un tiempo, que nos seguimos haciendo esta pregunta que insiste, así que a partir de ella es que planteamos este tema, nos interesa hablar de este tema. Y la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué tiene de atractivo envejecer? ¿Qué tiene de bueno envejecer, ¿no? Eso realmente, nosotros vemos todo lo que ha desarrollado la gerontología, ¿no? Pero hay algo ahí que nos parece que tenemos que preguntarnos. ¿Tiene algo de bueno envejecer? Entonces, por supuesto que la gerontología nos ayudó a pensar todo lo que tiene que ver con el tema de la vejez, el proceso de envejecimiento, muchísimos desarrollos teóricos, conceptualizaciones, investigaciones. Por ejemplo, ¿no? Digamos, a nivel biológico nos ha permitido entender, digamos, qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con ese proceso de degradación, de desgaste que va teniendo nuestro cuerpo, lógicamente. Y entonces, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer con un cuerpo que va envejeciendo, ¿no? Entonces, porque, digamos, se ha estudiado mucho el tema de los procesos oxidativos o los procesos inflamatorios y entonces, digamos, nos dice, nos enseña, nos propone qué deberíamos hacer, ¿no? En relación a ese proceso inevitable que es el proceso de envejecimiento desde el punto de vista biológico. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer gimnasia, tenemos que, digamos, cierta alimentación, el tema de la actividad. Bueno, a ver, muy interesante en relación a los desarrollos teóricos desde el punto de vista biológico. Desde el punto de vista social, también, por supuesto, ¿no? Cómo es vista la vejez, qué pasa en relación a los prejuicios que hay en relación a la vejez y, por supuesto, a los que había. Determinadas teorías, ¿no? Que en determinado momento cómo se pensaba la vejez, con esta teoría del desapego, ¿no? Que las personas viejas tenían que retirarse de la vida social porque, bueno, ya habían cumplido un ciclo y había toda una argumentación teórica, ¿no? Que el desprenderse de las cosas, el desprenderse de la vida era lo natural en ese proceso de envejecimiento, ¿no? Y también, bueno, a nivel psicológico, ¿no? Desarrollos teóricos a nivel psicológico, ¿no? Digamos, qué mecanismos psicológicos, qué recursos podemos desplegar frente al advenimiento de la vejez, el advenimiento de esa situación en la vida del envejecimiento, y que eso deriva en diferentes caminos, hacia una vejez exitosa, una vejez saludable, activa, o una vejez marcada por la enfermedad, por la pasividad. Bueno, bien, esto es, digamos, algunos desarrollos teóricos de la gerontología, ¿no? Entonces, gracias a esta interdisciplina que es la gerontología, hoy vemos la vejez de otra manera, ¿no? Hoy vemos la vejez, por supuesto, que es una etapa de la vida. Yo cuando digo etapa, ¿no? Yo sé que es un término que no se utiliza, pero cuando digo etapa me refiero a algo dinámico, no a algo estático, ¿no? Me resulta bastante sencillo, me van a escuchar a veces decir la palabra etapa en vez de ese momento del curso de la vida o ese acontecer, ese momento del acontecer de la vida, porque, digamos, la uso de esa manera, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa etapa de la vida que digamos, antes se pensaba como un lugar donde ya la vida se había terminado, ya no había más nada que hacer, la vejez era el lugar de quietud, de enfermedad. Bueno, hoy la gerontología nos ha enseñado a través de las últimas décadas de que es una etapa que se puede llenar de vida, llena de proyectos, de plena participación social, participación económica,
participación ciudadana, que es posible ese momento de la vida que sea productivo, que sea fértil, ¿no? Esto nos ha enseñado de la gerontología y está muy bien y todos venimos trabajando en eso. Eso es muy interesante. Ahora bien, ¿qué nos proponen, no? ¿Qué nos proponen? Digamos, ¿qué proponemos desde la gerontología? Decimos esto, que es posible una vejez saludable, una vejez activa, ¿no? Llena de proyectos, llena de vida, pero nos dicen, decimos que hay que prepararse para la vejez, ¿no? Hay que prepararse para la vejez, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de prepararse para la vejez? Bueno, a ver, tenés que cuidar tu cuerpo, tenés que alimentarte bien, tenés que hacer gimnasia, tenés que pensar si la actividad que estás realizando cuando sos más joven, cuando vas a ser más viejo, si podés seguir realizando esa actividad. Por ejemplo, ¿no? Las cosas típicas, no sé, si jugás al tenis, a lo mejor tenés que dejar de jugar al tenis para jugar al golf. O el tipo de trabajo que realizás. El tipo de trabajo que estás realizando a lo mejor no es el trabajo que vas a poder hacer cuando seas viejo, ¿no? Esto es una de las cosas. Otra de las cosas que decimos es, bueno, tenés que ver cómo estás a nivel social, digamos, cuáles son tus redes que te sostengan, qué vínculos tenés, amigos, afectos, gente conocida, cómo armás tu red social que va a ser un lugar de sostén, un lugar que vas a necesitar para prepararte para la vejez, ¿no? Entonces en la vejez tenés que prepararte físicamente, tenés que prepararte psicológicamente también, que tenés que ir pensando, tenés que ir anticipando eso que viene y qué es lo que tenés que hacer, qué recursos psicológicos uno tiene que desplegar frente a eso que viene. Entonces, nos dicen, tenés que prepararte físicamente, tenés que prepararte psicológicamente, tenés que prepararte en relación a las redes que tengas de sostén, de tus vínculos, tu red vincular. Tenés que prepararte en relación a las actividades. Entonces, lo que nos están diciendo, lo que estamos diciendo de la vejez, aunque decimos que es un lugar que lo podés llenar de vida y es posible una vejez activa y saludable, es que lo que viene es algo muy duro, es algo, ¿no?, que hay que prepararse, es algo muy duro. Entonces, ¿no? No es atractivo, parece que, ¿qué tiene de bueno envejecer? Si nos plantean todo esto, no tenemos muchas ganas de entrar ahí, ¿no?, de llegar ahí. ¿Para qué? Hay que llegar a algo, pero que me tengo que pertrechar con un montón de herramientas para eso que viene. Entonces, algunas cosas, ¿no? Hay varias investigaciones que nos muestran que hay cosas en la vejez que son inéditas, que es pura ganancia, que es cosas que pasan en la vejez que no te pasan antes y que son absolutamente nuevas, inéditas, pura ganancia. Entonces, pero sin embargo, estas cosas no consiguen posicionar a la vejez en otro lugar, socialmente en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué son estas investigaciones? Hay una que nos habla, digamos, desde la corriente de la psicología positiva, nos dice que las personas son poseedoras de un capital psíquico, ¿no? ¿Qué es ese capital psíquico? Ese capital psíquico está formado por recursos afectivos, cognitivos y psicosociales, que en promedio se incrementan con la edad. Lo que están diciendo es, bueno, che, tenemos un capital psíquico, pero cuando cumplís más años, tenés más de eso. Eso es una diferencia. Tenés más capital psíquico cuando tenés más años que cuando sos más joven. Un punto, una investigación. Otra. También hablan de la experiencia de fluidez, ¿no? La experiencia de fluidez es que vos estableces, digamos, una relación con algo que estás haciendo, una tarea, con un objeto, algo que vos hacés, donde tenés una relación muy especial en esa situación donde el tiempo medio que desaparece, vos estás totalmente involucrado en eso que estás haciendo, en esa tarea, y lo de que está alrededor se transforma como en detalles. Esto es algo, digamos, que se ve claramente en los artistas, cuando alguien está creando algo, ¿no?, que está totalmente absorto en esa tarea. Bueno, parece que la experiencia de fluidez también es más frecuente en las personas mayores que en las personas más jóvenes. Ok. Después tenemos la inteligencia cristalizada.
¿Qué es la inteligencia cristalizada? Es la acumulación de experiencias que una persona va teniendo a lo largo de la vida y esto va formando esta inteligencia singular, que es la inteligencia cristalizada, y que esto te permite resolución de problemas, enfrentar determinadas situaciones con respuestas muy adecuadas. Y esto también, la inteligencia cristalizada, también es algo que se incrementa con los años. Después, voy nombrando todas las investigaciones que hay que hablan de una diferencia, ¿no?, que hay en las personas mayores con respecto a las personas más jóvenes. Después hay un nivel de razonamiento. Ustedes saben, ¿no?, todos sabemos que Piaget plantea hasta un determinado desarrollo de la inteligencia, el operatorio formal, que hasta ahí llegaría el desarrollo de la inteligencia. Bueno, hay investigaciones que hablan de otro desarrollo de la inteligencia que es posterior a los desarrollos de Piaget y que tiene que ver con una forma diferente de razonamiento que incluye las contradicciones, incluye la metáfora, ¿no? Otro incluye la dialéctica, ¿no? Es otro modo de razonar y que permite realizar determinadas operaciones gracias a estos elementos que uno incorpora en el proceso de razonamiento, en el proceso de poder pensar diferentes situaciones. Y después también tenemos el tema de la perspectiva de la sabiduría, ¿no?, que también hay hay material empírico, hay investigaciones, conceptualizaciones, ¿no? Y esto de la perspectiva de la sabiduría lo definen como niveles altos de funcionamiento cognitivo, integridad y madurez del yo, habilidad interpersonal y un excepcional entendimiento de la vida en la vejez, ¿no? Entonces, nosotros al ver esto, al ver todas estas investigaciones, vemos que hay como una paleta de colores, ¿no?, como un montón de matices, digamos, en el psiquismo de una persona que ha cumplido determinada cantidad de años, ¿no? Un desarrollo digo la paleta de colores por la cantidad de sutilezas, ¿no?, de matices que adquiere la realidad, ¿no?, con las que uno puede percibir esa realidad, ¿no? Entonces, por un lado tenemos todas estas investigaciones que se han realizado y que hablan de pura ganancia, algo inédito en las personas de mayor edad. Ahora bien, me gustaría que pensemos un poco en el tema de la dimensión de lo psíquico. El psiquismo es un registro, es otro registro. Cuando hablamos del psiquismo estamos hablando de un particular registro, ¿no?, el registro de lo psicológico. Si nosotros vamos, primero me gustaría que veamos, por ejemplo, si vamos a Ferrater Mora, habla de lo psíquico, habla de lo anímico, habla de lo espiritual, ¿no? Es como, son tres términos que están emparentados, ¿no?, desde la filosofía, ¿no?, lo psíquico, lo anímico y lo espiritual. Ahora, si pensamos en Freud, pensamos en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, ¿cómo plantea la dimensión de lo psíquico? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se va construyendo? Básicamente nosotros tenemos una percepción de la realidad. Es la realidad en un sentido muy amplio, ¿no? Por supuesto, decir lo que es la realidad, pero bueno, acá lo planteamos en un sentido muy amplio. Esa percepción que tenemos de la realidad genera un impacto en el psiquismo, una inscripción en el psiquismo, y esa inscripción es una representación. Entonces, cada percepción que yo tengo de la realidad, yo genero una nueva inscripción psíquica, esa inscripción psíquica es una representación, y las representaciones psíquicas se relacionan entre sí y generan nuevas representaciones. Y esto, el psiquismo, se va complejizando a lo largo de toda la vida. Desde que nacemos hasta que morimos, el psiquismo se va complejizando. Es una constelación de representaciones. Esto también no solo lo plantea el psicoanálisis, también la psicología cognitiva plantea esto. En vez de decir representaciones, habla de estructuras de significados, también habla de un campo representacional, y que las estructuras de significados también generan nuevas estructuras de significado. Digo, porque estamos hablando de la dimensión psicológica. En la dimensión psicológica, salvo que haya una patología orgánica, o que haya una patología psicológica, psíquica, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, se produce una desinscripción psíquica. No sé, por ejemplo, una persona a los 50 años se melancoliza porque se siente que está vieja o por lo que sea,
bueno, ahí comienza un proceso, con la melancolía, digamos, empieza un proceso de desinscripción psíquica, ¿no? Se va empobreciendo ese psiquismo, pero por una cuestión psicológica, no por el envejecimiento. O si tenés una demencia, lo mismo, si tenés una demencia, también, en ese caso, digamos, no tenés este mecanismo de complejización psíquica de este modo. Bueno, también podría haber algunos detalles ahí, ¿no? Pero básicamente lo que quiero decir es que el psiquismo se complejiza a lo largo de toda la vida, que esto no tiene nada que ver con el envejecimiento y que lo máximo que puede ofrecer el psiquismo, en realidad, es cuando tenés la máxima cantidad de años. Porque el psiquismo se complejiza, se complejiza, se complejiza. Además, junto con las investigaciones que recién veíamos, el tema de la sabiduría, el capital psíquico, la inteligencia cristalizada, la inteligencia posterior al operatorio formal, ¿no? Entonces, digamos, esto es coherente. Lo que vemos es que en la vejez el psiquismo se complejiza. Hay investigaciones que dicen, che, mirá, aparecen estas cosas que son nuevas, que son diferentes de otra etapa de la vida. Ok. Entonces, repetimos esto, ¿no? De cómo es posible entonces, ¿no?, que con todas estas cosas no tenga un lugar central, cómo es posible que no tenga un lugar central en la sociedad las personas mayores. Digamos, si las personas mayores tienen la mayor complejidad psíquica, las personas mayores tienen estas habilidades cognitivas que recién planteamos, ¿cómo puede ser, ¿no?, que no tengan un lugar central? Entonces, se nos ocurrió una frase un poco temeraria, ¿no? Un poco temeraria, que es: a los 20 años, 20, 25, tenemos la mejor versión de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos fuertes, estamos flexibles, estamos bellos, ¿no? 20, 25 años es la máxima potencia. Después vamos envejeciendo. La teoría, los médicos, la biología dice eso, que a partir de los 25 empezamos a envejecer, ¿no?, biológicamente. Así que ahí estamos en nuestra mejor versión. Bueno, tal vez nuestra mejor versión es a los 90, ¿no? O sea, nuestra versión psíquica. Nuestra versión física, nuestra mejor versión física es a los 20. Nuestra mejor versión física, psíquica, es a los 90. Bueno, ¿por qué no tenemos un lugar central a los 90, a los 80, como tienen las personas a los 20, a los 30, ¿no? Una pregunta, pero realmente, ¿no? Esto parece medio así, pero ¿no?, es muy en serio. El psiquismo se desarrolla toda la vida. Toda la vida. Lo máximo que puede ofrecer la cabeza es en esa edad. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ocupa ese lugar central las personas mayores? Me parece que tenemos que pensar sobre el término viejo. ¿Qué es viejo?, ¿no? Nosotros usamos la palabra viejo para alguien que a nivel psíquico está en su plenitud, su máximo desarrollo, ¿no? Máxima complejidad psíquica. Todas estas inteligencias particulares que acabamos de describir. Entonces el problema lo tenemos, ¿por qué llamamos con la palabra viejo a algo que nada tiene que ver con lo viejo? Por lo menos en esa parte, no es que toda la persona se vuelve vieja. Desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psíquico, no envejece, muy por el contrario, se desarrolla, crece, se multiplica, se complejiza, ¿no? Porque si nosotros vemos la palabra viejo en el diccionario, lo que dice es, en una de sus acepciones, es que dice deslucido, estropeado, ajado. Y eso, entonces, estamos definiendo a personas que tienen toda esta experiencia de crecimiento, de desarrollo, con la palabra viejo, que tienen cosas inéditas con la palabra viejo. Entonces, me parece que hay algo que tenemos que pensar, ¿no? Un término que nosotros pensamos, que nada, es solamente para tirar un término, ¿no? Digo, si el psiquismo, ¿no?, llega a ese nivel de complejidad, de desarrollo, cuando uno tiene 80, 90 años, para poner una edad, ¿no? Podría ser 100, qué sé yo, 70, 100, es lo mismo. ¿No deberíamos pensar esa palabra de otro modo? ¿No deberíamos tal vez
nosotros se nos ocurrió una palabra que es adultez plena. ¿Pero por qué adultez plena? Porque estamos hablando de un adulto y que su psiquismo está como en su máximo esplendor, en el límite de lo que puede dar, ¿no? En ese sentido de plenitud, ¿no? Puede ser cualquier otra palabra, pero me parece que el término viejo no deberíamos usarlo, porque el término viejo todos sabemos que fue importantísimo en gerontología, con los trabajos de Salvarezza, la importancia de trabajar sobre los prejuicios en la vejez. O sea, fue un término muy importante el término viejo. Poder nombrar sin vueltas a las personas con muchos años, ¿no? Para evitar prejuicios y no dar vueltas sobre esa palabra con el tema de abuelito y qué sé yo. Pero me parece que hoy ya eso cumplió ese ciclo, la palabra viejo, y hoy deberíamos buscar otra palabra, ¿no? Porque me parece que como gerontólogos no estamos pudiendo hacer que la vejez sea un lugar atractivo a donde querramos ir, sino que es un lugar del cual nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger, nos tenemos que armar de herramientas para llegar bien protegidos, y aunque decimos y que es posible una vejez saludable, todavía no es atractiva para nosotros, nos parece. Sí, entonces yo pensaba, no estamos pudiendo mostrar tal vez esos aspectos del envejecimiento, o sea, que están presentes a medida que hablabas y con esto que dijiste recién, que como gerontólogos todavía no podemos como también nosotros dar cuenta en el envejecimiento, en la gerontología, de estos aspectos y darle más valor, porque creo que todos coincidimos en que están, en que se desarrollan y hay investigaciones al respecto, pero cuando, no sé, tenemos que tratar temas o tenemos que hacer presentaciones siempre circula la versión más en relación al deterioro, ¿sí? O a aquello que declina, o nos ocupamos de eso. Y sin embargo, en esto que vos traes, bueno, aparte de la complejidad que hace al sujeto, bueno, es mostrar este potencial que trae el transcurrir el curso de la vida, ¿no? O sea, y todos los desarrollos que trae aparejado. Entonces, digo esto porque se viene trabajando bastante y ya hace tiempo sobre los prejuicios que hay en torno al envejecimiento y estos recortes parciales, ¿no? Y no integrar en la complejidad. Y seguimos, o sea, y creo que todos coincidimos en eso, pero al momento de la práctica, al momento de la praxis, se va a un recorte parcial. Entonces, como que, no sé, creo que también surgió de esto, ¿no? De decir, bueno, ya es tiempo que aparte de decirlo y de que sea en espacios de discusión, de hacerlo praxis, que realmente hay aspectos positivos en el envejecimiento o hay aspectos de desarrollo y que no se están valorando o no se están teniendo en cuenta, ya sea en las prácticas sociales, en las prácticas gerontológicas, en la vida cotidiana también, porque por esto que decía que hace tiempo ya se viene hablando de esto, se viene trabajando, y sin embargo queda en investigaciones así, más sectoriales, sí. Claro, más aisladas, y bueno, y creo que en un punto todos coincidimos en eso, ¿no? En rescatar. Vos decías un poco que era interesante eso de que el psiquismo llega a su plenitud a los 90, sí. Y sin embargo nos preparan para lo que va a venir, que va a ser duro, parece, y tenemos que construirnos como superhéroe para afrontar algo que no sabemos qué es, ¿no? Ese mundo de contradicciones que nos prepara con un peligro extremo para algo, y bueno, si el psiquismo se desarrolla a esos niveles tan interesantes, el miedo habría que dejarlo de lado. Que tiene que ver un poco con lo que vos decías, el miedo se transforma en prejuicio por lo que va a venir y que aparece el tema de que la enfermedad no condiciona la vejez, sino que es la enfermedad en sí mismo lo que proporciona un deterioro de las personas. Sí, pero estamos atrapados ahí con la palabra vejez, estamos atrapados ahí, o sea, lo que viene es viejo, que lo podés llenar de vida, que lo podés, viste, sí es posible tener una vejez activa, participativa, pero hay algo ahí que finalmente es viejo y no estamos hablando de la pura riqueza, de la pura ganancia. O sea, eso, ¿no? Eso es raro. Hay algo que es pura ganancia. Y además está demostrado
sobre un montón de gente que ha creado cosas a los 80 años, a los 90 años, gente que se mantiene, estamos hablando de gente, por supuesto, que se mantiene activa, ¿no? Que aprende a lo largo de la vida, que tiene más o menos un psiquismo más o menos saludable, ¿no? Pero, no sé, personas que son profesores universitarios y son profesores universitarios brillantes a los 80 años, a los 90 años, ¿no? Entonces, pero digo brillantes es más brillantes que antes, ¿no? Y esto es el ejercicio que a veces propongo que hagamos, es, bueno, cualquiera de nosotros que se compare hoy su edad, ¿no? Con hace 20 años atrás, ¿no? 30 años atrás, entonces, en relación a sus recursos psíquicos, cómo piensa las situaciones, cómo piensa la vida, cómo piensa los problemas, o sea, lo más probable es que hoy tenemos más recursos psíquicos que hace 20 años atrás. Y esto va pasando a lo largo de toda la vida. Cuando uno más años tiene, uno adquiere más recursos psíquicos en relación a sí mismo, lo que tenía antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno se vuelve más inteligente, se vuelve más sabio, comparado con uno, ¿no? No es que las personas de 90 son más sabios que todos, no es eso lo que estamos diciendo. Las personas de 90 son más sabios que cuando tenían 70 o cuando tenían 50, ¿no? Sí, yo en las conversaciones que hemos tenido, cuando nos hemos reunido, en algún momento vos decías, bueno, la mejor versión de sí mismo, como claro, que a medida que avanzamos en el curso de la vida, para no poner el tema edad, ¿no? Pero esto de generar siempre la mejor versión de sí mismo. Entonces, lo pensaba también para corrernos también del aspecto de psiquismo, para que no se entienda que uno, bueno, también reduce a un aspecto, sino en configuraciones, ¿no? A medida que avanzamos en la vida, también generamos configuraciones en función de, bueno, lo que nos va pasando, situaciones, cómo las afrontamos, y bueno, nos vamos transformando, porque somos eso, transformación permanente, y esa transformación, por las experiencias vividas, por la personalidad, por la flexibilidad, los desarrollos también personales, en muchos casos llevan a esto, ¿no? Una mejor versión de sí misma. Siempre me quedó claro, como que con esa posibilidad, ¿no? de abrirse a esa versión, a ese potencial y a esos desarrollos que también depara el curso de la vida, ¿sí? No solo focalizar en aspectos, en otros aspectos que sí, que son negativos y que tienen que ver con cierta declinación o cierto deterioro. Pero insisto con esto, que muchos de nosotros, obviamente que pensamos en ese sentido y los desarrollos de las investigaciones son en ese sentido, pero que lo que se observa es que como que todavía no hemos avanzado en el conocimiento o no hemos avanzado en que esto se haga ya explícito y que dejemos esa versión negativa del envejecimiento, claro, ¿sí? Ahora, por más que le cambiemos la palabra o pongamos la misma palabra, pero todavía queda, ya sea a nivel social o a nivel de la comunidad científica, me parece, ese resabio de, bueno, siempre ir como a lo negativo o a este término de vejez, sí, en el sentido negativo. Entonces no avanzamos. Lo que yo observo es como un movimiento resistencial, ¿no? Claro. Resistencial en el sentido de que, bueno, viene la vejez y, bueno, y a ver, bueno, voy a tener pérdidas y a ver qué ganancias voy a tener, o viene la vejez hacia mí y entonces cómo me preparo, ¿no? ¿Cómo me preparo? Siempre es resistencial en ese sentido, ¿no? Y cómo se ve también el que no respeta, el que va más allá de las reglas, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha pasado, qué sé yo, Miguel Ángel llegó hasta los 89 años haciendo escultura, que no es una tontería estar esculpiendo el mármol a los 89 años. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Tenemos desde Rembrandt, que con su problema de cataratas o de problemas visuales, empezó a descubrir el claroscuro. Lo mismo le pasó a Goya, que hace la pintura negra en un periodo ya de los 70, 80 años. Y también podemos llegar a casos más recientes. Borges, por ejemplo, decía, gracias a mi ceguera puedo escribir mejor y gracias también a mi insomnio, ¿no? Y también esta cosa de construir a estos transgresores
que ya salen de la sociedad y se transforman en semidioses, como en el caso nuestro de Maradona, que fue considerado un dios verdaderamente. Y después, cuando empezaron sus enfermedades, no se reía todo el mundo de ellos y volvió a ser semidios con su muerte. Y Borges decía también eso, ¿no? No hay como la muerte para mejorar la gente, ¿no? Para recolocarlos de nuevo en su pedestal. Es decir, que este sub y baja constante donde no hay normalidad. En realidad, si alguien quiere ser pleno, tiene que transgredir. Sí, es muy interesante eso que decís, Gastón, con respecto a todas estas investigaciones, ¿no? De que uno empieza en la vejez, cuando tiene más años, a desarrollar determinadas habilidades cognitivas, vinculado a lo afectivo, cierto pensamiento dialéctico, esto de cierta tolerancia a las contradicciones. No sé, Rembrandt no ve, o sea, tiene dificultades para ver y se le ocurre creativamente, digamos, trabajar sobre el oscuro, ¿no? Digamos, alguien que tiene un pensamiento más simple dice, ay, no puedo porque no veo, qué sé yo, ¿no? Digo esto, de pensar dialécticamente, tolerancia a la contradicción, a la dificultad, ¿no? Otra manera de pensar, ¿no? Por eso se habla como de una integración entre lo afectivo y lo cognitivo, en la medida que pasan los años, un pensamiento más complejo, ¿no? Porque tenés que tener un pensamiento complejo para decir no veo y pinto, a partir de ahí creo un cuadro oscuro, ¿no? Sí, mayor resiliencia, Borges, ¿no? Mayor resiliencia. Claro, como que digamos eso sí. Está en consonancia con estas investigaciones, ¿no? Pero también lo que decía Gastón, esto queda como lo raro, ¿no? O sea, claro. como sí, que sí, lo la excepción, que no es, la excepción. Y sin embargo es habitual, claro. aún en las personas comunes, claro. digamos comunes en el sentido que, bueno, no se destacaron claro. por ahí socialmente por un hecho como este, pero que también en la vida cotidiana y que son muchos, o sea, porque también si no queda como que, bueno, son unos pocos privilegiados o son los que lograron cierta resiliencia o son los que lograron o tienen determinada personalidad, pero son muchos, ¿sí? Los que han podido hacer esa experiencia de vida y adquirir esto que decimos, bueno, las nuevas configuraciones o la complejidad, ¿no? Y que a veces eso queda como solapado, que en realidad lo que se ve es el deterioro, la enfermedad, la dificultad, ¿sí? Y que cuando hay alguien que supera eso y que es tan significativo, bueno, queda como bueno, la excepción a la regla. Y en realidad es verdad, tal cual. A mí lo que me parece que en gerontología, así como, qué sé yo, el pianista tiene el objeto de estudio, es el piano, lo tiene afuera. El investigador, el científico tiene el microscopio donde está. La gerontología estudia sobre nosotros mismos y ahí se pierde la objetividad. ¿Por qué? Porque aparecen todos los miedos de muerte, enfermedades, un montón de cosas, donde yo a veces digo, ahora que trabajamos en los talleres y trabajamos mucho, lo bueno que aprendemos con la mayor cantidad de niveles cognitivos distintos. No se puede trabajar en gerontología si no tenemos una amplitud de niveles cognitivos. Esto significa que esta capacidad de comprendernos, comprendiendo al otro me comprendo yo, me permite entrar a comunicar y conocer el objeto de estudio que somos nosotros mismos. Si lo tomamos desde un lugar, estamos en un mundo reduccionista y no entendemos nada. Pues en los talleres, por ejemplo, a veces una persona parece que no llega y no encontramos nada. Doy un ejemplo de una señora que era cantante de ópera, no sabíamos ni qué era. Y con el tiempo vamos trabajando y aparece eso, la voz, y puede rescatarse como que cantaba cuando tenía 40 años. Y se recuerdan los textos que ella hacía en el teatro con una perfección, pero no se acuerda lo que hizo ayer, ¿no? Pero esa capacidad y esa emoción y esa plenitud es magnífica, porque de ahí aprendemos. En definitiva, estamos acá para vivir y para disfrutarlo. El principio de la vida es eso. Si no lo rescatamos y llevamos a su plenitud, ¿para qué estamos acá, no? Todo lo demás lo podemos incorporar. Decía la Montessori, trabajando con los chicos, pero es aplicable a la vida, que los chicos aprenden jugando.
y jugando se aprende a trabajar, porque vos tenés una idea, la desarrollás, pensás cómo hacerla, te propones hacerla, te equivocás, la corregís, encontrás el resultado y decir, la próxima a lo mejor no me gusta, o la cambio o la mejoro. Eso es el trabajo, el proceso de aprender a trabajar. Y creo que con los adultos mayores en los talleres hacemos ese trabajo de empezar y se logra el trabajo, que es la reconstrucción de uno mismo, de el núcleo vital que tiene cada persona, ¿verdad? ¿Y cómo surge esto de pensar en este movimiento respecto del término vejez, o sea, y empezar a pensar en otros términos o en otras formas de pensar el envejecimiento? O sea, ¿cuál sería el objetivo también? Me parece que lo primero es lo que decíamos al principio, ¿no? La pregunta, ¿no? De ¿qué tiene de bueno envejecer? Claro. ¿Tiene algo de bueno? Entonces, a partir de ahí es, a ver, empezamos a investigar. ¿Tiene algo de bueno? Vemos que hay algunas cosas que son buenas. Bueno, y desde el punto de vista psicológico, donde desde el registro de lo psíquico no hay envejecimiento, ¿no? Y eso también es toda una cuestión, una pregunta ahí. Entonces empezamos a pensar el término viejo, ¿no? Como obstáculo, como que frena el término viejo. ¿Por qué viejo, no? Bueno, pero además esto, cuando hablamos en gerontología, digamos, nunca queremos llegar a viejo, digamos, hablamos que la vejez es bárbara, que se puede ser bárbara, que puede ser bárbara en ese sentido, pero eso siempre lo tenemos allá y siempre en los discursos, en los congresos, en las clases, surge de que, bueno, la vejez está allá, es un lugar al que hay que llegar y hay que prepararse, o sea, no tiene nada de atractivo, no tiene sex appeal la vejez, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, no es algo que, sí, yo quiero tener 90, yo quiero tener 80. También uno podría decir, a lo mejor es una pregunta tonta, que está bien, ¿viste? ¿No? ¿Quién quiere tener 80? ¿Vas a tener 80? ¿Te vas a morir? ¿Para qué? ¿No? Pero bueno, a lo mejor no es una pregunta tonta, es llegar, ir ahí, a ver la vejez, esa etapa de la vida, ¿no? Ese momento de la situación vital de una persona. Todo lo que decimos es desagradable y si no es agradable porque la recontra remamos. Entonces es agradable si la recontra remás, ¿no? Es un esfuerzo tremendo. Digo, no tiene algo que fluya, atractivo, por eso digo, no tiene sex appeal, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ver y hay un montón de cosas, bueno, positivas, que ya las dijimos. Y bueno, yo creo que una manera, ¿no? Una es empezar por la palabra viejo, o sea, no sé, que te llamen viejo. De hecho hay ¿no? trabajos hechos con personas mayores, lo de adultos mayores y personas mayores salió de un trabajo de investigación, ¿no? Porque al principio se les decía viejos por ¿no? toda la formulación teórica de Salvarezza, ¿no? Pero después el adulto mayor, persona mayor, ¿no? La gente grande elige eso, dice, no me digan viejos, viejos son los trapos y todas estas cosas. Y realmente la palabra viejo tiene una connotación negativa, una de sus acepciones es muy negativa, ¿no? ¿Con esto lo resolvemos? No lo resolvemos. Claro, eso te iba a decir. No lo resolvemos con esto. el cambio de terminología, quedamos limitados igual. No lo resolvemos, pero si cambiamos la palabra, una cosa es que te digan viejo y otra cosa es que te digan adulto pleno, ¿no? Para ponerlo, ¿no? ¿Qué sé yo, no? Es un poco distinto. Después, que si vos vemos, parece que hay una inteligencia diferente cuando tenés más años, parece que tenés una complejidad psíquica cuando tenés más años. Bueno, entonces hablando adulto pleno, tenés determinada inteligencia, comprendés determinadas situaciones con experimentos que se han hecho con gente más grande y gente más joven. La gente más grande responde mejor que la gente más joven, ¿no? Entonces, si tenés estas cualidades, esto que pasa en el psiquismo, ¿no? El psiquismo en la cabeza, en el cuerpo, ¿no? Digo psiquismo para separarlo del cuerpo que envejece, ¿no? Claramente la biología, el cuerpo envejece, se deteriora y eso es así, ¿no? La entropía va ganando, ¿no? Pero desde el punto de vista psíquico, ¿no? Como experiencia que se va complejizando, bueno, por eso ahí digo, entonces el psiquismo llega a su máximo posibilidad, al horizonte, hasta lo máximo que podemos dar. Y eso
eso debería ser atractivo. Ahí no tiene límite, sin caer en la idealización, ¿no? No, idealización no, pero frente a una persona sana es que, no, qué sé yo, psicológicamente sana, dentro de lo que se entiende psicológicamente sano, y que no haya ninguna patología cerebral, esa persona llega a su máxima expresión a nivel psíquico, le pongo, ¿no? Serían posibilidades cognitivas, ¿no? Entonces, no es idealizar, es la mejor versión de uno, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Uno es más inteligente a los 90 que a los 50, eso, básicamente. Uno es más inteligente a los 50 que a los 20, ¿no? Para ponerlo en términos que es claro para todos, ¿no? Estos ejemplos que siempre damos, agarrás un médico recién recibido, que no sé, que tiene 30 años, tiene 5 años de recibido. Ese mismo médico lo agarrás a los 70 años y te dice, sí, lo que yo diagnostico ahora, lo que entiendo ahora, que no solamente porque estudió, sino que la manera de comprender lo que le pasa a un paciente es totalmente distinta, mucho más rica, más interesante, ¿no? Ahora, es nuestra vida. El tiempo de plenitud, que decían que hasta los 1890 estaban mirando, se llegaba a 33 años de vida, ¿verdad? Sí. Sin embargo, vos tomás algunos casos, como era la plenitud, por ejemplo, Rafael Sanzio, que vivió 35 o 36 años, y llegó a esa intensidad porque tenían muy claro que la vida duraba poco. La vida a lo largo de las décadas se fue alargando y en poco tiempo llegó a 77, 78, 80 años y más. Pero la gerontología como ciencia en 100 años es un tiempo muy, muy poco como investigación y sobre todo cuando tornamos al objeto que somos nosotros mismos, ¿no? Ahora, en otra cultura es distinto. Por ejemplo, los chinos, yo recuerdo haber escuchado al Teatro de Pekín un actor de 90 años y sus compañeros decían, este está empezando a ser bueno. Es decir, el tiempo de la plenitud lleva con la edad, ¿no? Esa cosa que se tienen que si se rompe una cerámica, la recomposición de los pedazos para ellos es más valioso que el objeto entero. Es decir, que es recomponer para crecer, ¿no? Tenemos esta cosa que quizás sea el tema de la muerte que ha asustado a la gerontología y nos prepara como superatletas, y que ha regresado el miedo con la pandemia. Porque anteriormente a la pandemia los tiempos eran largos, como que venía una vejez, que qué sé yo, ibas a llegar a través de la medicina 80, 90, 100 años. Ahora sabemos que la vida puede terminarse en cualquier momento y que además empezamos con el apuro del tiempo y que todos tenemos que ser jóvenes y vitales porque se nos acorta. Así la comunicación cada vez es más deteriorada porque no escuchamos, porque no damos tiempo para que lo que el otro me da entre en mí y provoque un cambio. Hay muchas cosas que interfieren y que hacen que la gerontología quede todavía... Sí, la muerte por supuesto es un tema, o sea, ¿quién quiere llegar a los 80, a los 90? Porque dice, bueno, me queda poquito y me voy a morir, digamos, eso dicen las estadísticas, por supuesto, después tenemos las singularidades, ¿no? Pero tenés la palabra viejo como una palabra no muy adecuada. Tenés la finitud como, digamos, cosas que hacen... ¿Qué como cosas, el límite, claro, qué cosas hacen que no quieras llegar a viejo, ¿no? Que no sea atractiva la vejez, que no tenga sex appeal la vejez, ¿no? Pero bueno, también tiene otras cosas que sí tiene sex appeal, ¿no? Entonces tal vez el interjuego entre todas esas cosas... Por eso, revalorizar esos otros aspectos que por ahí no están tan revalorizados. Y lo pensaba... A ver, en esto en relación a las residencias, porque, bueno, aparte de toda la parte de investigación y todo lo que hacemos de construcción y trabajo en equipo, bueno, nos desarrollamos como grupo en las residencias y estaba pensando en esto del envejecimiento en las residencias de larga estadía, ¿no? Y cómo también se aplica esta mirada para aquellos que por alguna razón de dependencia tienen que optar por una residencia. No sé cómo lo piensan ustedes. Sí, claro, y con respecto a lo que recién decía Gastón, ¿no? Esa señora que canta ópera,
Cuando aparece todas esas posibilidades, esos recursos, esas cualidades de poder cantar, ¿no? Porque hay una mirada que es, bueno, está bien, es una viejita con una demencia y está bien, se acuerda cuando cantaba ópera, ¿no? La otra es, no, ahí hay toda una riqueza, ¿no? ¿no? Sí. Hay riqueza ahí, ¿no? No es Sí, solamente una viejita deteriorada que se acuerda, ¿no? Ahí hay una Bueno, mirada seguramente como para hay un trabajar movimiento, eso, ¿no? y hay un movimiento que se hizo dentro de la residencia, Claro. que tal vez no se estaba haciendo en el curso de vida tradicional que estaba teniendo esta persona, tal vez en su casa, ¿no? Que al ingreso a la residencia, porque siempre trabajamos para que haya una continuidad, ¿no? Que no haya un quiebre en ese ingreso a una residencia, pero también para desarrollar las potencialidades y que aparezca esto que decía, como una nueva configuración, ¿no? Como que en ese desarrollo, en esa continuidad, también aparezcan esto que decías de las nuevas versiones de sí mismo y cada vez si pensamos mejor, la ¿sí? vejez, ¿no? Pensamos la vejez como un momento de la vida donde hay una riqueza psíquica, una complejidad, ¿no? Una complejidad mayor sería. Una complejidad mayor a nivel cognitivo, claro, ¿no? A nivel afectivo, digamos. Se me ocurre decir psíquico, ¿no? Porque es algo, la configuración de esa cabeza, de esa persona, ¿no? Esa es la mirada que tenemos con los residentes, porque vos pensás una demencia desde ahí, ¿no? Pensás la riqueza en esa persona, la complejidad en esa persona con demencia, en el contexto de una institución que favorece determinados vínculos, determinada estimulación, determinado desarrollo, ¿no? La institución como un lugar que te cuida, pero además te posibilita, te potencia, ¿no? Esta idea que tenemos nosotros de una institución, ¿no? Que es, por un lado, es un lugar que te cuida, pero es un lugar que te potencia, ¿no? Que te ayuda a poder desplegar los recursos que tenés. Exacto, porque el cuidado es pensado así, claro. No como el cuidado como asistencia, sino como el cuidado con tratar de lograr la máxima expresión de la potencialidad y el desarrollo de la persona. Claro, por eso la importancia de la continuidad del proyecto de vida, digamos, antes de que ingrese en la residencia. Y cuando ingresa hay una continuidad, tu proyecto de vida continúa, no es que se interrumpe, ¿no? Por eso la institución, la residencia para personas mayores es todo un dispositivo terapéutico, asistencial, ¿no? Potenciador, es eso, ¿no? Es algo que te posibilita generar, ¿no? Por eso esto que traía también Gastón, de conocer la biografía de esa persona, ¿no? Que es tan importante. Llevarla a la práctica, ¿no? Sí. Ser facilitador. En realidad nosotros los talleristas decimos somos facilitadores, de que venga afuera el alma verdadera de la persona. Algunos, como decíamos, a lo largo de la vida pueden continuar con su experiencia siguiendo la profesión o aquellos que hacían, que puede ser desde un científico a una cestería. Alguien estaba leyendo de una persona china que llega a los 98 años con la misma flexibilidad en las manos cuando tenía 6, por ejemplo, ¿no? Otros no. Por ejemplo, aparece en la sociedad moderna la idea de que han trabajado y a partir de que se jubilan o de los 60 y pico, ahora voy a hacer lo que me gusta. Y en la residencia ofrece empezar a hacer talleres, actividades, lo más variadas, para que la persona se identifique con algo que postergó o que alguna vez dejó. O aquellos que, claro, alguien que a lo mejor es un abogado y no puede trabajar en eso, puede a cierto momento tomar otra actividad que le gustó y enamorarse de algo. Esto hace como que trabajar sobre la pasión humana, aquello que nos identifica, ¿no? Y también, desde el punto de vista, nosotros tenemos formación artística, formación científica, educadores, comunicadores, psicólogos, o sea, una variedad, somos casi 35 las personas que trabajamos a la mañana y a la tarde haciendo talleres. Yo me pregunto, con esa visión que tienen de las residencias, el señor que pasa ahí por la calle, yo digo, el señor de la calle, ¿cuánto tiempo le dedica de su vida para él mismo? Y dirá, yo no tengo tanto tiempo.
Bueno, acá le dedicamos mucho más. Por eso a veces digo, cuando hacemos talleres, a veces vienen los familiares, los vecinos, y se quedan, y se quedan, y se quedan. Y nuestro trabajo de extensión ya no es solo al residente, es a todos, a la comunidad en general. Por eso en algún momento decimos que se empieza, pero como esto es un trabajo social, no se sabe dónde termina. El hecho mismo que nosotros tenemos una plenitud de extenderlo al barrio, hemos hecho punto de encuentro con todos los vecinos, con instituciones, y lo seguiremos haciendo si la pandemia nos permite el salir, pero también integrarnos, ¿no? Pero que yo digo, todos aprendemos de todos. Nuestros talleristas a veces son de generaciones mucho más jóvenes que los residentes, ¿verdad? Y yo le digo, busquemos dónde podés aprender del otro. Porque fijémonos que personas que tienen 90 años vinieron, no había la radio, conocieron la radio, apareció la televisión, el teléfono, las cocinas a gas, los electrodomésticos, sufrieron todas las transformaciones que podemos imaginar. Y después decimos, bueno, no se adapta al teléfono, ¿no? Al celular. ¿No? Bueno, es como que han pasado por todo y lo superaron, y muy bien, ¿no? Pero pensá igual y se adaptan al celular, porque no es que no se adaptan, o sea, pero pensá que eso responde a un modelo, ¿no? O sea, un modelo que está ya, o sea, instalado en el hacer institucional, ¿sí? Que obviamente tenemos dificultades y errores, pero esto que vos decís, bueno, de continuar el nexo con la comunidad, el nexo con la familia, es justamente eso, no ocasionar un quiebre porque se ingresa a una residencia, ¿no? Es un formato distinto al formato habitual, pero que aparte agrega un plus, que justamente este es el plus. Mayor diversidad, por lo menos desde esta perspectiva, ¿no? Desde este modelo que integramos la biografía de esa persona, los contactos sociales se amplían, lo diverso también aparece ahí en ese contexto, ¿no? Esto que vos decías, bueno, participa la familia, si viene alguien más, amigos, también están presentes. No solo no se pierden los vínculos, sino que se aumenta esa diversidad, ¿sí? Y ese hacer cotidiano, casi sin pensarlo, responde a un modelo. Y me parece, por eso lo traía, porque me parece muy de la mano de este pensamiento, de estas reflexiones que estábamos compartiendo hoy, ¿no? De esta vejez plena, por darle un nombre, porque también eso no sería un nombre definitivo tal vez, sino que darle una vuelta más para salir de este embrollo. Que no sabemos cómo. Claro, y dejar un poquito ya de lado toda esa connotación negativa y seguir afianzando el potencial, ¿no? Y el ir a más allá y bueno, que en todo caso el envejecimiento no sea una preocupación, sino que sea, bueno, el transcurrir de la vida y propio de lo que vamos viviendo diariamente, ¿no? Y lo mismo en las residencias de larga estadía, que creo que ofrecen también esa posibilidad si se trabaja desde determinado modelo, ¿no? No es fácil porque al tener tantos niveles y trabajar con tanta diversidad, pero yo siempre digo que el crecimiento está en la búsqueda, en la posibilidad de equivocarte, corregir, equivocarte, corregir. Eso era un principio de Leonardo da Vinci, el más grande de los genios, se equivocó siempre y siempre buscó salidas y constantemente, y nos dejó un señor que ni siquiera fue a la escuela, pero lo consideramos el sabio más grande de la humanidad. Él decía, todo viene de todo está dentro de todo y todo va a regresar a todo. Esto quiere decir que los adultos mayores son parte de nuestra sociedad. Si a través de nosotros no los consideramos en la sociedad, nuestra historia es inconclusa, porque ellos hacen la historia nuestra. La historia no la hacen los libros, la hacemos las personas, a través de sucesivas elecciones y de formas de vida. Es decir, no podemos fraccionalizar la sociedad.
porque ellos están dentro, porque están vivos y hacen cosas. Todos estamos dentro. ¿Acordás? Todos estamos envejeciendo. Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, buen día. Ya estamos, ¿no? Estamos para empezar, ¿no? Si hay alguna pregunta. Mientras vamos esperando, ¿no? No sé, que aparezca alguna pregunta, podemos comentar, ¿no? Algunas cosas, tal vez entre nosotros, ¿no? ¿Qué fue lo que planteamos, ¿no? Digamos, todo, como dijimos, ¿no? En nuestra presentación, todo surgió a partir de una pregunta que nos venimos haciendo hace un tiempo, y la seguimos haciendo, que es esto de qué tiene de bueno envejecer, y a partir de ahí, a nosotros nos parece, ¿no? Como una pregunta muy interesante, muy profunda, y me parece que, por lo menos para nosotros, tiene cierta novedad, ¿no? Ese cuestionamiento de qué tiene de bueno envejecer, y después empezar a decir algunas cosas de lo que pasa con el envejecer, y que si lo tuviésemos que resumir en un par de palabras, es, bueno, parece que cuando tenés muchos años, parece que desarrollás una inteligencia particular, un modo de pensar complejo que no lo tenés cuando sos más joven, básicamente eso, ¿no? Y que uno mejora con los años, por supuesto, si no hay una patología psicológica, no hay una patología orgánica, mejoras con los años en relación a la complejidad de su psiquismo, a su complejidad cognitiva, un modo de pensar diferente, complejo, y entonces habría en esto que llamamos vejez algo que es pura ganancia, que es inédito, que es pura ganancia. Entonces, ¿qué tiene de bueno envejecer? Bueno, hay algo en el campo de la experiencia que tiene que ver con la absoluta ganancia, ¿no? Así como sucede en distintos momentos de la vida, ¿no? Digamos, uno pasa de la niñez, no sé, después pasa a la adultez, y hay una ganancia y hay una pérdida, ¿no? Pero esa ganancia es original, es diferente, y por lo tanto la pérdida carece de importancia, ¿no? Se vuelve más insignificante la pérdida. Uno, qué sé yo, cuando es niño, cuando uno es adulto, deja de hacer cosas de niño, pero esas cosas de niño ya no le resultan interesantes, ¿no? Y también digamos, nos interesa pensar eso, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, qué hay de inédito, que se gana en la vejez y que no hay en otro momento de la vida? Y bueno, si esto es así, de acuerdo a todo lo que planteamos, las investigaciones que hay, la complejización psíquica, ¿no? Esto que el psiquismo se complejiza a lo largo de toda la vida, y llegar al horizonte de lo que el psiquismo puede ofrecer, eso es un segundo antes de nuestra muerte. Así para plantear más o menos. Hablo con ustedes, a Araceli, Gastón, a ver si aparece algún cuestionamiento, ahí para hacer un pequeño resumen de lo que dijimos, ¿no? De lo que se estuvo hablando. Sí, igual hiciste el resumen y la presentación, y bueno, de lo que estábamos diciendo, y es más que nada invitar a la reflexión, que si bien coincidimos seguramente en los aspectos positivos del envejecer y del transcurso de la vida, bueno, ponerlo también en acción y no quedarnos solo viendo el aspecto de deterioro o siempre hablando de aquello que se pierde, sino revalorizar lo que es una fortaleza del paso del tiempo. Creo que esto es lo que nos llevó también a la búsqueda, ¿no? De qué hay de ganancia en el tema del envejecer, en el envejecimiento, en el transcurso del tiempo, y por qué no poner nuestro foco allí, desde allí ver el envejecimiento y no tanto en el deterioro y la pérdida. Si bien seguramente coincidimos en esto, como que en varias instancias, bueno, siempre vamos hacia la dificultad, hacia el problema, y no revalorizamos lo que tiene justamente de bueno envejecer, ¿sí?
no sé, Gastón, porque ya nos quedamos casi sin tiempo, si vos querés... No, yo quería comentar solamente que como nosotros hacemos experiencia a 3 niveles, individual, grupal y también social, estamos abiertos a compartir experiencias, ya sea en forma presencial con otras residencias, con otras instituciones que sean de tipo barrial, ya que nosotros abarcamos 9 barrios de la capital de Buenos Aires y nos insertamos también socialmente. Y como todo proyecto de gerontología que estamos investigando permanentemente, abrimos las puertas para intercambiar experiencias. Así que nos quiera escribir o contactar, desde luego estamos predispuestos a hacer cosas juntos. Bueno, qué bueno. Bueno, me parece que no, ya más o menos contamos un poquito, hicimos un breve resumen de lo que contamos en nuestra presentación. Así que, bueno, me parece que no nos queda más que saludarnos, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sí.